Bien, pues muy buenos días a todos y a todas. Darles la bienvenida al aula de formación virtual de Mutua Intercomarcal, que hoy destina una contingencia muy específica que es la enfermedad profesional. Para impartir esta webinar tenemos como ponente a mi compañero Óscar Barahona y a una servidora. Mi nombre es Sonia López y ambos somos técnicos de prevención de mutua intercomarcal. Como les decía, hoy vamos a destinar esta jornada a la enfermedad profesional con el objeto de aclarar todas esas dudas que en el día a día pues, vemos en nuestra entidad, que surgen y dejar claro cuál es el proceso tanto en la parte administrativa como en la parte técnica. Es decir, trataremos de hacer un recorrido en la enfermedad profesional desde que aparece para hacer un después, pues indicarles, ¿no? Cómo se gestiona y terminar con una parte de cómo se investiga y qué responsabilidades lleva la enfermedad profesional. Por eso, lo que le decía, vamos a hacer un recorrido completo sobre la tramitación, gestión y buenas prácticas preventivas ante la enfermedad profesional. En pantalla mi compañero ha puesto un poco el índice, ¿no? El que vamos a llevar y como les decía, pues trata de vamos a empezar por una introducción y unas definiciones, hablaremos del cuadro de enfermedades profesionales, veremos cómo se tramita y cuál es el proceso de gestión de la enfermedad profesional, repasaremos aquella legislación específica sobre el tema para terminar con una parte de investigación, responsabilidades y recordar unos alertas CEPROS y cuál es la actuación de la inspección de trabajo. La jornada tiene bueno, una duración aproximada de una hora. Obviamente esperemos que sea de su interés y simplemente recordarles que tienen un apartado de preguntas y respuestas a su disposición que a última hora recopilaremos, al final de la jornada recopilaremos y les contestaremos bien en directo o vía mail en función del tiempo. Como no quiero o quiero respetar, ¿no? En la duración de la jornada, queremos respetar esa duración de la jornada y no quiero que nos retrasemos, le paso la palabra a mi compañero, a Óscar, para que ya dé comienzo. Así que cuando quieras, Óscar, todo tuyo, adelante, vamos a ahondar sobre la enfermedad profesional. Muchísimas Mm, gracias a todos y a todas. Muchas gracias, Sonia, por la presentación de la webinar. Muchísimas gracias a todos los asistentes. No sé si mi compañera Sonia ha puesto muy alto el listón de todo lo que vamos a hablar sobre las enfermedades profesionales, pero bueno, la verdad es que lo hemos puesto bastante interés para que se pueda ver un ciclo administrativo de la gestión de las enfermedades profesionales y después la parte, como no, también muy importante, la parte preventiva, pero no nos hemos querido dejar a ningún cabo suelto de todos los conceptos que hemos estado documentándonos sobre las enfermedades profesionales, ¿no? Importancia de las enfermedades profesionales. Bueno, ya aquí la Organización Internacional del Trabajo indica que las enfermedades ocasionadas por el trabajo pues generan un número de fallecimientos 6 veces superior a los accidentes de trabajo, ¿no? Le damos mucha importancia al accidente de trabajo, pero parece que no tanto a la enfermedad profesional. Ya la Organización Internacional del Trabajo nos está poniendo en alerta sobre esto, ¿no? ¿Qué resulta imprescindible? Pues lógicamente parece ser que hay un menoscabo en el estudio y en la investigación de estas enfermedades profesionales y también de las enfermedades relacionadas con el trabajo, que ya veremos más adelante un poquito la diferencia. ¿Qué es lo que tendríamos que analizar mejor? Bueno, pues cuáles son los agentes causantes de estas enfermedades, enfermedades del trabajo y enfermedades relacionadas con el trabajo, cuáles son los efectos que produce a la población trabajadora y cuáles serían las medidas más apropiadas para intentar reducir estos efectos de los agentes causantes, ¿no? ¿Vale? Por lo tanto, solamente investigando y conociendo los datos de las enfermedades profesionales, pues se puede intervenir adecuadamente, desarrollando una verdadera vigilancia y prevención de daño y que se pueda llegar a alertar sobre los problemas que surgen. Por lo tanto, es muy importante toda esta correcta comunicación, todos estos
correcto registro que veremos más adelante, también como la publicación de todos los datos que se obtengan para que sean analizados, para que sean interpretados por investigadores y técnicos, para que se puedan adoptar, lógicamente, la medida de protección correcta a la población trabajadora. Continuando con un pequeño apartado de definiciones, veremos, bueno, dónde se queda recogido el concepto de enfermedad profesional dentro de la normativa, ¿no? Para eso entonces nos tendremos que ir a la definición de enfermedades profesionales como concepto legal que se encuentra en el Real Decreto Ley Legislativo 8/2015, por el que se prueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Si nos vamos al artículo 157, pues habla de, como enfermedad profesional, pues la contraída a consecuencia del trabajo que se ejecuta por cuenta ajena, en las actividades que se especifiquen en el cuadro, que se tenga que aprobar, ya lo veremos más adelante, y que esté provocada por la acción de elementos, sustancias que en dicho cuadro se indiquen para cada enfermedad profesional. Por lo tanto, aquí, lo pongo también en verde, tres conceptos que también profundizaremos un poquito. El tema de la actividad, la tarea que desarrolla la persona trabajadora, el elemento, la sustancia a la que se está expuesto la persona trabajadora y el diagnóstico, ¿no? Al final, la consecuencia de la enfermedad profesional que se genera en la persona trabajadora. Y si nos vamos también al artículo 316.2 de este mismo texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, pues se define de forma similar la enfermedad profesional para la persona trabajadora autónoma, ¿no? Pues aquella contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta propia que esté provocada por la acción, y aquí empezamos con las similitudes, por la acción de elementos y sustancias y en las actividades que se especifican en la lista de enfermedades profesionales con las relaciones de las principales actividades capaces de producirla anexa al Real Decreto 1299 del 2006. Por lo tanto, tenemos también esos elementos y sustancias, tenemos esa lista de enfermedades profesionales, esa enfermedad profesional y las actividades que son capaces de producirla, donde nos vamos a encontrar esos agentes, ¿no? Cuando se habla aquí ya del Real Decreto 1299-2006, aunque vamos a profundizar más adelante en él, es el por el que este reglamento por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la seguridad social y se establecen todos los criterios para cómo se tienen que notificar y registrar a las mismas. Por lo tanto, el concepto de enfermedad profesional, como vemos aquí en la imagen, exige un nexo causal triangular, que es lo que siempre se va a exigir para diagnosticar esta enfermedad profesional, que haya una patología, que haya un agente y que se desarrolle en una tarea, podemos decir, la actividad, ¿no? Por lo tanto, para saber si se trata de una enfermedad profesional, se han de reunir los tres requisitos. Que la enfermedad se haya contraído a consecuencia del trabajo, que se trate de alguna de las actividades que reglamentariamente se determinen y que está provocada por la acción de elementos y sustancias que se apliquen para cada enfermedad profesional, ¿no? Por lo tanto, si ponemos como ejemplo, tenemos una patología, que al final tenemos una sordera generada por el ruido, en donde, pues en trabajo que se exponen a un ruido continuo superior a 80 decibelios A, ¿vale? Por lo tanto, tenemos siempre que ver esta triple nexo de causalidad. Indicar que en España el reconocimiento, y en este caso las posibles indemnizaciones que haya a nivel de las enfermedades profesionales, siempre están basadas fundamentalmente en un sistema de listas, donde se encuentren estas tres causas que hemos indicado, ¿no? Relativas siempre a la lista europea de enfermedades profesionales, que definen las enfermedades reconocidas como profesionales junto con los agentes, sustancias y actividades que puedan provocar dicha enfermedad. Por lo tanto, en la tabla que vemos las variables del cuadro de enfermedades profesionales a modo de lista. Por lo tanto, a nivel de enfermedades o patologías, siempre se va a tratar de una lista rígida. Solo se pueden ser consideradas como enfermedades profesionales los que estén en esta lista rígida, ¿vale? Como agentes y sus agentes, los que vayan a provocar esta enfermedad. También se trata de una lista rígida, vincula a estos agentes y sus agentes capaces de causar cada enfermedad, pero con respecto a las actividades o las tareas, que pueden ser también origen de dichas enfermedades profesionales,
Pues aquí sí tiene un carácter más orientativo y no son excluyentes. Por lo tanto, aquí sí se trata de una lista más abierta o flexible. Además de la enfermedad profesional, como hemos visto, tenemos las enfermedades derivadas del trabajo, que no se consideran como enfermedad profesional, que están contraídas con motivo de la realización del trabajo y que tienen la consideración, en este caso, como no se pueden considerar enfermedades profesionales, como accidente de trabajo según el artículo 156 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. En este caso, nos iríamos al 156.2, a los epígrafes E y F. El E se trata de enfermedades que tienen por causa exclusiva la ejecución del trabajo. Y el F, en este caso, se trata de enfermedades o defectos que ya padecía con anterioridad al trabajador y que se agravan como consecuencia de la lesión constitutiva del accidente. Pues estas dos no se considerarán enfermedades profesionales, pero sí enfermedades derivadas del trabajo, ah, mm, podríamos decir, considerándolas como accidentes de trabajo según el artículo 156. Estas enfermedades entrarán en un sistema de información exclusivo que se llama PANOTRAS, que es donde se encuentran todas aquellas enfermedades no incluidas como enfermedades profesionales, pero que lógicamente sean contraídas por la persona trabajadora con motivo de la realización de su trabajo. Categorías de estas patologías no traumáticas causadas por el trabajo que consideramos enfermedades derivadas del trabajo y no como enfermedades profesionales, pues las tenemos ahí, ¿no? ¿Vale? Enfermedades infecciosas parasitarias, neoplasia, etcétera, etcétera. Si tenemos que centrarnos en alguna, pues nos iríamos a la categoría 13 de enfermedades del aparato locomotor, que son aquellas enfermedades de trastorno musculoesquelético que no tienen una casilla concreta en el cuadro de enfermedades profesionales, pero que lógicamente, como están derivadas del trabajo que se ejecuta, pues se considerarían accidentes de trabajo y entrarían en el sistema de información PANOTRAS. Cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la seguridad social. Pues bien, para esto, el cuadro de enfermedades profesionales nos tendríamos que ir al reglamento, al Real Decreto 1299 de 2006, ¿vale? De 10 de noviembre, en el cual se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la seguridad social y, como he dicho, pues se establecen aquellos criterios para ver cómo se van a notificar y cómo se van a registrar. Este reglamento tiene dos listas de enfermedades profesionales. En la primera lista se incluye como tal el cuadro de las enfermedades profesionales, que sería el anexo 1 de este reglamento. Y en la segunda lista, pues incluiremos las enfermedades cuyo origen profesional se sospecha y cuya inclusión podría materializarse en el anexo 1 en el futuro. Pero ahora mismo estaría incluida en ese anexo 2. ¿Vale? Esto está, estas dos listas, como veis, las tenemos indicadas en el artículo 1 de este reglamento. Si nos situamos en el anexo 1 de este reglamento, en donde se constituye el cuadro de enfermedades profesionales, las enfermedades profesionales causadas por estos agentes físicos, químicos o biológicos, ¿vale? Donde hay una catalogación de todas estas en el sistema de la seguridad social, indicamos que estas patologías que se incluyen en este cuadro, siempre que exista exposición a riesgo, lógicamente, considerado para cada una de ellas, tendrán la consideración de iures et de iure como enfermedad profesional, por lo tanto no admite prueba en contrario, en este caso descargando así a la persona trabajadora la carga probatoria de las mismas. Podríamos decir, si tenemos una catalogación de esta enfermedad profesional en donde se ve claramente este triple nexo causal que hemos estado comentando anteriormente, pues consideramos que se trata de una enfermedad profesional como tal y no admite, como la propia definición indica, una prueba en contra, ¿vale? ¿Cuáles son las enfermedades profesionales? Pues las enfermedades profesionales las tenemos constituidas en seis grupos, clasificadas principalmente también en función del agente causante. Pues las tenemos enfermedades del grupo uno, que son aquellas causadas por agentes químicos, por ejemplo, el cadmio, ¿vale? En aquella fabricación de joyería.
por ejemplo, fiebre de los metales. Grupo 2 entraremos con enfermedad profesional causada por agentes físicos, como puede ser un síndrome del túnel carpiano, una epicondilitis. Enfermedades profesionales causadas por agentes biológicos, como puede ser, por ejemplo, una brucelosis en ganaderos, agricultores, etcétera. Nos vamos al grupo 4, enfermedades profesionales causadas por inhalación de sustancias y agentes que no estén comprendidos en otros apartados. Pondríamos, por ejemplo, al polvo de sílice. Al grupo 5 nos iríamos a enfermedades de la piel causadas por sustancias agentes también no comprendidas en otros apartados, como puede ser cualquier dermatitis de contacto ahora que tenemos mucho el tema de los acrilatos, de los esmaltes permanentes. Y en el grupo 6 pues tendríamos enfermedades causadas por agentes carcinogénicos, que, por ejemplo, citaremos, que lo conocemos todo, el amianto. Cada una de estas enfermedades profesionales, muchas veces cuando, no sé si estáis acostumbrados, pues cuando las mutuas de accidentes de trabajo, pues siempre catalogan la enfermedad profesional como un código, porque cada una de las enfermedades profesionales, si nos vamos a este reglamento, está definida por un grupo, por un agente, por un subagente y una actividad. Al final, está formado por 6 dígitos. El grupo, como hemos visto anteriormente, va del 1 al 6. Después tenemos un segundo dígito, que es una letra y pertenece a la gente, que sería A, B, C. Después tendríamos el tercer y cuarto dígito, que corresponde al subagente, y el quinto y el sexto a la actividad. Ahora pongo un ejemplo, también remitido de la diapositiva anterior, en donde tenemos unas enfermedades por agente físico, ya sabemos que son del grupo 2, una hipoacusia o sordera por ruido, tenemos la agente A. Esta sordera profesional, porque es bilateral, simétrica, irreversible, con frecuencias que van de 3 a 6 kilohercios, pues nos iríamos al 0,1, que sería el subagente, y después nos iríamos a un listado de actividades posibles, ¿vale? No están todas ahí, pero por ejemplo nos iríamos a aquellas actividades de trabajos de estampado, embutido, remachado, que produce este tipo de ruido que provoca la sordera. Por lo tanto, eh, si tenemos un trabajador de remachado con todas estas características que tiene la sordera, pues su codificación de la enfermedad profesional sería la 2A0102. El cuadro podemos pensar, ¿el cuadro de enfermedad profesional se actualiza? Pues sí, se actualiza, ¿vale? No es que sea habitual que se actualice el cuadro de enfermedades profesionales, pero lógicamente se va actualizando según en función del conocimiento técnico sanitario, ¿no? Y esta modificación del cuadro de enfermedades profesionales se va a realizar siempre por el Ministerio de Trabajo y requerirá un informe previo también por los facultativos del Ministerio de Sanidad y por la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿M? Al final, el informe científico que soporte esta actualización puede dar una propuesta de modificación por una comisión técnica conjunta de los ministerios. ¿Qué dos actualizaciones han sido las más recientes? Pues tenemos en el 2015, que se ha incluido el cáncer de laringe por amianto. En este caso seguimos con el grupo 6 y el agente 6, pero se incluye un nuevo subagente, ¿vale? Que sería el 06. Y también en el 2018 se incluye el cáncer de pulmón por el polvo de sílice libre. Por lo tanto, seguimos con un grupo 6, pero aquí sí se incluye un nuevo agente, el nuevo agente R, que es como tal el polvo de sílice libre. Os indico aquí cómo sería el código, por ejemplo, de estas nuevas enfermedades profesionales, ¿no? La originada por el cáncer de laringe, tendríamos un CA01 y en función de la actividad, por ejemplo, si estamos hablando de montaje y demolición de instalaciones que contengan amianto, nos iríamos al 6A0608 y de la nueva por el polvo de sílice libre y el cáncer de pulmón que se puede generar, ¿no? Si nos vamos a industria siderometalúrgica, pues nos iríamos al 6R 0110, ¿vale? Creo que más o menos está claro el tema de la codificación de las enfermedades profesionales. ¿Qué obligaciones empresariales vamos a tener ante una enfermedad profesional? De forma muy,
lo más resumida posible, ¿no? Pues lógicamente uno de los principales objetivos de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales al final es planificar y organizar todas aquellas actividades preventivas en la empresa, con el objetivo al final de eliminación, o si no se pueden eliminar, controlar el riesgo que se generen tanto accidentes como enfermedades o otras patologías derivadas del trabajo. A continuación, pues aquí en este cuadro vemos una serie de medidas preventivas. Vamos a ver una serie de medidas preventivas, también de intervención y también documentales, ¿no? A nivel de medidas preventivas que tienen que adoptar a la empresa, pues si nos vamos y su marco normativo, si nos vamos a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, a los artículos 15 y 16, pues hablaremos de los básicos, ¿no? Vamos a identificar, vamos a eliminar y en su caso evaluar, lógicamente, todos los riesgos asociados a que se genere una enfermedad profesional en nuestra empresa. Más obligaciones, artículos 18 y 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, acciones de información y formación a aquellas personas trabajadoras sobre los riesgos que pueden venir asociados a generarse una enfermedad profesional, ¿no? ¿Vale? ¿Cuáles son los puestos de trabajo potencialmente expuestos? Nos remitimos al artículo 22, ya, el artículo 22, ley de prevención, pues lógicamente la vigilancia sanitaria específica según unos protocolos concretos sobre los tipos y los riesgos de enfermedad profesional que nos podemos encontrar. Nos vamos al artículo 16.2, toda la planificación de las medidas preventivas, de nuestra acción preventiva, medidas de protección, prevención, así como el material de protección que se deba utilizar. Si nos vamos a medidas de intervención, pues ya no iremos a artículo 16.3 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que siempre es algo redundante cuando vamos a la empresa a asesorar en esta materia, que es la investigación de los daños ocasionados a las personas trabajadoras que se hayan producido en estas enfermedades profesionales. Lógicamente, analizar por qué se ha producido estas enfermedades profesionales, dónde se ha generado esta exposición y cuáles son los agentes causantes. También artículo 15.1 de adaptación de los puestos de trabajo a las condiciones personales que nos podríamos encontrar, ¿vale? Podemos tener personas especialmente sensibles a ciertos agentes que pueden generar una enfermedad profesional. Artículo 25, toda adscripción al nuevo puesto o función compatible, teniendo en cuenta las limitaciones funcionales de esa persona trabajadora. Y como no, artículo 18 y 36 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la parte social, comunicación a los representantes de los trabajadores, delegados de prevención, de los daños a la salud del Estado y de las medidas preventivas que se hayan adoptado. ¿Vale? Fundamental también esta parte de comunicación a la parte social de nuestra organización. Y como no, que marca también las obligaciones documentales que tenemos en el marco normativo por el artículo 23.1e de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, indica que la empresa debe elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral a toda relación de accidente de trabajo y de enfermedades profesionales que hayan causado una incapacidad laboral superior a un día de trabajo. Por lo tanto, lo tenemos que tener. Nosotros normalmente cuando hacemos estas actividades de asesoramiento, asesoramos también sobre el informe de siniestralidad e incluimos ese listado, ¿no? Ese listado que tiene que tener obligatoriamente la empresa a disposición de la autoridad laboral, inspección de trabajo. Si nos vamos al artículo 23.3, hablamos que la empresa está obligada a notificar por escrito a la autoridad laboral los daños para la salud de las personas trabajadoras. En caso de un accidente de trabajo, tenemos el Delta, que lo gestiona la empresa. Pero en el caso de una enfermedad profesional, tendremos, ya veremos, el aplicativo CEPROS, que en este caso la obligación de su cumplimiento es de la mutua colaboradora, pero la empresa tiene que colaborar en la aportación de estos datos. Y también indica el artículo 10 de la Ley de Prevención, el artículo 23.4, donde la documentación deberá también ser puesta a disposición de las autoridades sanitarias, ¿no? ¿Con qué objetivo? Pues al final con la implantación de todos estos sistemas de información para que permitan elaborar mapas de riesgos laborales, realización de estudios epidemiológicos, identificación y prevención
de patologías que puedan afectar la salud de los trabajadores, ¿vale? Por lo tanto, todo esto es muy importante, todo este sistema CEPROS y el aporte de, de toda la empresa o la persona trabajadora autónoma, de la información que le solicite la mutua. Y lógicamente indicar, que ya lo comentará mi compañera, que todo este incumplimiento de estas obligaciones documentales puede acarrear obligaciones en materia de prevención. ¿Mm? Tramitación de las enfermedades profesionales y el sistema CEPROS, que es el homólogo, podríamos decir, al Delta en cuanto a accidentes de trabajo. Pues a diferencia del accidente de trabajo, como hemos dicho, la calificación de las enfermedades como profesionales corresponde en este caso a la entidad gestora, la calificación y en este caso la tramitación, pues a la entidad colaboradora que asuma la protección de esta contingencia profesional. Al final, cuando hablamos de entidades colaboradoras, la mutua de accidentes de trabajo. ¿Vale? La que elaborará y tramitará todo este parte de enfermedades profesionales. Indicar que es cumplimiento y la transmisión del parte de enfermedades profesionales se va a realizar exclusivamente por vía electrónica a través de una aplicación informática que se denomina CEPROS, Comunicación de Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. Indicar que al final la responsable de la administración de este sistema CEPROS es la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social y el modelo por el cual el modelo del parte de enfermedad profesional va a estar recogido en una orden TAS, la 1/2007. ¿M? Como hemos dicho, al final la entidad gestora, la mutua, que asume la protección de las contingencias profesionales, va a ser la que elabore y tramite el parte de enfermedad profesional según esta orden TAS 1/2007. Pero hay un deber tanto de la empresa como del trabajador por cuenta propia, que haya sufrido también una enfermedad profesional, para que informen de la información de que puedan disponer en su poder y que tengan y que complementen esa tramitación del parte CEPROS, ¿vale? Que ha emitido o que va a comunicar a la mutua de accidentes de trabajo. ¿Cuál es la información que se le va a pedir a esta empresa o a esta persona trabajadora autónoma? Pues se le va a pedir datos de la persona trabajadora, posición que haya ocupado, antigüedad en el mismo, incluso también ocupaciones anteriores. También se le va a pedir qué modalidad de organización preventiva se adopta en su organización, en su empresa. Servicio de prevención propio, servicio de prevención mancomunado, servicio de prevención ajeno y también estos otros 5 aspectos. Si existe evaluación de riesgo del puesto de trabajo, si se ha informado a los representantes de los trabajadores sobre esta enfermedad profesional, de ahí la importancia que hemos visto anteriormente, si se ha efectuado un reconocimiento médico, si existe un informe de riesgo de enfermedad profesional por el empresario, es decir, si se ha realizado la investigación de esta enfermedad profesional, y si incluso el trabajador realiza su actividad como subcontratado o cedido por una empresa, una ITT, ¿no? Una empresa de trabajo temporal. También donde presta los servicios el trabajador, si es diferente al puesto de trabajo ya comunicado en su código de cuenta de cotización y también los datos respectivos al salario, ¿no? ¿Vale? Importante indicar que se establece en el Real Decreto 1299 del 2006, del cuadro de enfermedades profesionales, en el artículo 5, que sobre esta comunicación de las enfermedades profesionales, que cuando personal sanitario, tanto del Sistema Nacional de Salud, médicos de cabecera, como los médicos que tienen la especialidad, en este caso medicina del trabajo, de los servicios de prevención, cuando realizan estos reconocimientos médicos, estas exploraciones, estas ocultaciones, tengan conocimiento de una posible enfermedad que sería calificada como profesional, lo tendrán que comunicar a la entidad gestora, en este caso Instituto Nacional de la Seguridad Social, y también a la mutua colaboradora, mutua de accidentes de trabajo que asuma la protección de estas contingencias profesionales. ¿Cómo se va a hacer esta comunicación? Pues normalmente el servicio de prevención lo comunica a través del órgano competente de cada comunidad autónoma
Aquí pongo, por ejemplo, en Andalucía, una orden del 30 de enero del 2015 en que se determina el sistema de comunicación de la sospecha de enfermedad profesional por los facultativos médicos de los servicios de prevención de riesgos laborales, ¿no? Y su comunicación telemática. Si nos vamos a la orden TAS 1-2007, donde tenemos el modelo del parte de enfermedad profesional, nos vamos al artículo 6, donde se hablan de los plazos de tramitación de ese parte electrónico de enfermedad profesional, de toda esa tramitación CEPROS, ¿no? Indican unos plazos, ¿no? Donde se diga que la comunicación inicial del parte de enfermedad profesional a través del aplicativo CEPROS se deberá llevar a cabo dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha en que se haya producido el diagnóstico de la enfermedad profesional. Se produce diagnóstico, tenemos 10 días hábiles la mutua de accidente de trabajo. Y de todas formas, la totalidad de los datos, esos datos que también se le piden a la empresa, están contemplados en el anexo también de esta orden TAS 1-2007, deberán transmitirse en el plazo máximo de 5 días hábiles siguientes a la comunicación inicial. Por lo tanto, la empresa tiene estos 5 días hábiles también, a cuyo fin la empresa, como hemos dicho, deberá remitir la información que le sea solicitada por la mutua para que pueda dar cumplimiento a todos estos plazos que están establecidos en este artículo 6 de la orden TAS. Importante, de no remitirse dicha información en el plazo establecido, si la empresa no remite esta información, e igualmente la mutua debe proceder a la tramitación del parte, poniendo el citado en cumplimiento en conocimiento de la autoridad laboral. ¿Eh? Y la finalización de todo este proceso, de todo este parte de enfermedad profesional, por alguna de las causas que se indican en la orden, como puede ser proceso de cierre, podemos cerrarla como una enfermedad profesional, también se puede cerrar como un accidente de trabajo o como una enfermedad común en función de alta por curación, alta por propuesta, etcétera, se tiene que realizar en el plazo de los 5 días hábiles siguientes al hecho que motiva a dicha finalización. Por lo tanto, igual que los partes Delta, el parte de enfermedades profesionales a través del aplicativo CEPRO también tiene unos estrictos plazos de su cumplimiento. ¿Qué se tiene que comunicar? Pues lógicamente cualquier proceso que sea sin baja, por enfermedad profesional, como con baja, como una recaída o como periodo de observación, que ya veremos un poquito también más adelante donde lo tenemos recogido. Esta información que transmitimos a través del sistema CEPRO, pues lógicamente como igual que el Delta, pues tiene conocimiento la Administración de la Seguridad Social, la Administración Laboral y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. ¿Vale? Indicar también que el parte electrónico de enfermedad profesional que se regula en esta orden podrá ser considerado también como una notificación formal por el empresario a la autoridad laboral competente, para garantizar el cumplimiento de este artículo 23 que hemos estado comentando antes, ¿no? Por lo tanto, esta aportación de datos que hace la empresa a la mutua para la tramitación del parte Delta es la comunicación formal de la notificación de la exigencia de este artículo 23 que hemos estado comentando en las diapositivas sobre las obligaciones preventivas de la empresa. ¿Mm? Importante indicar que el diagnóstico de la enfermedad profesional única y exclusivamente podrá ser emitido por la entidad que cubre esta contingencia profesional. ¿Vale? Una empresa colaboradora de la Seguridad Social, la entidad gestora, por ejemplo, si hablamos más temas de personal público, funcionario, o la mutua colaboradora con la Seguridad Social, la mutua de accidente. Y en el artículo 176 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, habla de los periodos de observación y las obligaciones especiales que se tienen que tener en cuenta con respecto a las enfermedades profesionales, en donde se indica que el tiempo necesario para que la mutua haga un estudio médico previo, cuando no tengamos claro el diagnóstico definitivo de una enfermedad profesional, se va a considerar como un periodo de observación, ¿vale? Por lo tanto, cuando se prescriba la baja, tendrá una duración, esta baja de 180 días, prorrogable de otros 180 días. Pongo un mapa conceptual sobre el proceso de gestión de la enfermedad profesional. Al final se trata de un circuito administrativo de actuación en caso de esta enfermedad profesional que no tenemos recogido en un documento del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, en donde tenemos que cuando una persona trabajadora
que tiene, padece una enfermedad profesional, quitando lo que sería todo el tema de la empresa autoaseguradora, pues a través de la empresa, con la solicitud de servicio de asistencia, o a través, como hemos visto, de esta comunicación por parte del servicio de prevención o médico de cabecera, a través de la comunicación de una sospecha, recaería en la mutua, que tendría que hacer un diagnóstico en donde valoraría si es un accidente de trabajo, una enfermedad común o una enfermedad profesional, cierta o en periodo de observación, como hemos visto antes en el artículo que se incluye en el artículo 176, ¿no? Ese estudio previo antes de tener un diagnóstico definitivo. La mutua tendrá que realizar este parte CPROS con los plazos que hemos establecido, de 10 días, 5 días para que la empresa haga todo el tema de la aportación de su información, ¿vale? Y igualmente, finalizado el proceso, se cerraría ese parte de enfermedad profesional a través del aplicativo CEPRO en función de cómo se haya cerrado, realizándolo en estos 5 días hábiles siguientes al hecho de finalización. Se indica ahí que lo gestiona el CEPRO, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, a través de su sistema de informática y que tiene acceso a Administración de la Seguridad Social, Administración Laboral e Inspección de Trabajo. Un par de aspectos legislativos específicos que tiene la normativa en cuanto a las enfermedades profesionales. Si nos vamos al texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social y nos vamos al artículo 243, habla de una obligación clara de que todas las empresas que hayan de cubrir puestos de trabajo con riesgo de enfermedad profesional tienen que realizar un reconocimiento médico previo y periódico, y que en este caso son obligatorios por parte del trabajador, en donde tenemos que calificar la condición de actitud para el puesto de trabajo, ¿vale? Incluso se indica de la provisión de contratación o de continuidad en el caso de que no haya una aptitud médica, ¿vale? Esto lo podemos encontrar en el artículo 243. Actualmente, este artículo sigue en vigor. No sé si por parte de la inspección de trabajo se hace más énfasis en este artículo o no. De hecho, yo siempre he preguntado a la inspección de trabajo sobre este artículo 243. Bueno, como entra un poco en confrontación con el artículo 37.3 del Reglamento de los Servicios de Prevención, no sé si le están dando una fuerza importante cuando hagan sus actuaciones en la empresa, pero bueno, siempre es importante tenerlo en cuenta porque está en la normativa y está en vigor, ¿eh? Como estaba comentando, un puesto de trabajo con riesgo de enfermedad profesional, hay un reconocimiento médico previo, obligatorio antes de la admisión, obligatorio para el trabajador y determina pues si es apto puede ser contratado y si no es apto no puede ser contratado, incluso con los reconocimientos ah, médicos periódicos. O esto a que leáis ese artículo 243, ¿vale? Y que bueno, saquéis también vuestras propias conclusiones. ¿Vale? Incluso se habla también de una responsabilidad de la empresa de no realizar estos reconocimientos médicos en caso de que produzca una enfermedad profesional, de una responsabilidad directa en todas las prestaciones que se pueden haber. Esto sí es cierto que actualmente, bueno, pues en el conocimiento que tenemos como mutua no se está aplicando exactamente tal como indica la normativa, ¿vale? Pero que actualmente pues también sigue en vigor. Aquí nos tendremos que remitir al artículo 244 de este texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Una orden ministerial del año 1962 y también a instancia del artículo 176 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social habla de los cambios de puesto de trabajo. Aquellos casos en que se haga un reconocimiento médico, se descubra a una persona trabajadora un síntoma de enfermedad profesional que no constituya un proceso de incapacidad temporal, no tiene por qué causar baja, pero que si lo mantenemos en este puesto de trabajo puede progresar su enfermedad, pues bueno, se habla también de intentar ese traslado dentro de la misma empresa a un puesto de trabajo exento de riesgo, ¿vale? Esta misma orden ministerial habla de unas obligaciones económicas por parte de la empresa y también por parte de la seguridad social. De hecho, también una bonificación
por cuotas por cambio de puesto de trabajo, que esto está en el Real Decreto Ley 1/2023. Si nos vamos al artículo 19, habla de unas bonificaciones en cambio de puestos de trabajo por riesgo durante el embarazo, por riesgo durante la lactancia natural y en el supuesto de enfermedad profesional. Entonces, cuando tengamos una enfermedad profesional y se produjo un cambio de puesto de trabajo en la misma empresa o el desempeño en otra distinta, de un puesto de trabajo que en este caso sea compatible, hay una bonificación en las cotizaciones de 138 euros al mes. Lógicamente aquí la existencia de la enfermedad profesional se tiene que acreditar por el equipo de valoración del Instituto Nacional de la Seguridad Social, y la constatación de la compatibilidad, lógicamente, del nuevo puesto de trabajo tendrá que ser efectuada por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Y por último, ¿cómo vamos a realizar una valoración de esta enfermedad profesional? Siempre indicar que la valoración de la enfermedad profesional exige poner en correlación al final, pues, conceptos médicos, conceptos preventivos, conceptos legales, ¿no? Al final tenemos que determinar la existencia de una patología concreta y su relación con los riesgos existentes que hay en el puesto de trabajo. Por lo tanto, es fundamental disponer de unos criterios que faciliten al final la consideración diagnóstica de las patologías, un correcto diagnóstico médico, al tiempo que permitan establecer una relación laboral basada en la exposición a riesgo. Tenemos un agente y el trabajador está expuesto a él. El nivel de exposición, tenemos que ver la intensidad y la duración de esta exposición. La relación temporal adecuada, determinando la exposición a riesgo previa a la enfermedad y los periodos tanto de latencia como de inducción, siendo también importante considerar aquellos factores extralaborales que podemos tener, que puedan tener una suficiente intensidad, que puedan motivar ese diagnóstico, el cual puede ser diferencial. De hecho, la normativa vigente establece también herramientas importantes para la catalogación, el establecimiento de este marco homogéneo que sirva de ayuda a este personal facultativo o médico, que puede ser de los servicios de prevención, de las mutuas colaboradoras, de las propias Instituto Nacional de la Seguridad Social, que sirvan de guías de ayudas para la valoración de la enfermedad profesional, que permite una menor variabilidad de ese diagnóstico médico, mayor certeza, mayor calidad. Así incluso también tenemos guía del Instituto Nacional de la Seguridad Social con la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo, de directrices concretas de una decisión clínica de enfermedades profesionales, donde son herramientas que ayudan a los profesionales sanitarios a mejorar la capacidad para detectar esa enfermedad profesional en lugares de trabajo y tener una homogeneidad en el diagnóstico, como podemos ver aquí. Al final son guías en donde se intenta valorar y catalogar claramente el diagnóstico, cuáles son las características clínicas, la exposición, cuáles son los indicios suficientes para considerar una exposición laboral, la temporalidad, el intervalo de tiempo entre la exposición y esos efectos, y los factores extralaborales que pueden ser un diagnóstico diferencial también, ¿no? ¿Vale? Al final, la evaluación de esta relación causal pues requiere comprobar que la exposición cumple una intensidad mínima, ¿eh? Un grado mínimo de exposición para generar la enfermedad, que exposiciones más bajas es poco probable que se desarrolle la enfermedad. Una duración, aparte de esa intensidad mínima, una duración mínima de la exposición, que es el periodo de exposición más corto que puede dar lugar a esta enfermedad, ya que el periodo de exposición más breve es poco probable que suceda la enfermedad. Un periodo de latencia máximo, tiempo desde que cesamos de esta exposición a esta gente, a partir del cual es poco probable que se produzca la aparición de esta enfermedad profesional, y lógicamente también un periodo de inducción mínimo, en este caso superior a esta duración mínima de exposición, que es el periodo de tiempo más corto desde el inicio de esta exposición hasta la aparición de esta enfermedad, como se indica también en este cuadro, ¿no? ¿Vale? Al final, la evaluación de la relación causal requiere comprobar que la enfermedad aparece después del periodo de inducción mínimo, ¿vale? Si lo pongo aquí, a ver si aquí, la enfermedad aparece después de este periodo de inducción mínimo y antes de que transcurra el periodo de latencia máximo contado desde el cese de la exposición. Aquí. Pues lógicamente, como indicamos aquí, este es el periodo de aparición de la enfermedad. Entonces, lógicamente, cada día se hacen más estudios
y más investigaciones para homogeneizar y tener más certeza en la catalogación de la enfermedad profesional. A ver si doy aquí a borrar. Ah, Pues por mi parte, finalizado la parte de la exposición, paso la palabra a mi compañera Sonia, que va a continuar con la parte de investigación de las enfermedades profesionales. Sonia, cuando quieras. Bien, pues voy a ello. ¿Se me escucha bien? Sí, perfectamente, Sonia. Vale, pues voy a compartir y a darle continuidad. Bien, pues dándole continuidad a esta primera parte en la que mi compañero Oscar nos presentó la enfermedad profesional, nos enseñó cómo tramitarla y la valoró. Vamos a continuar ahora con una, es qué hacer, ¿no? Cómo investigar la enfermedad profesional cuando se da. Vamos a partir de que, bueno, vamos a partir, no, es una realidad que es una obligación legal. Sí, siempre tenemos claro que cuando tenemos un accidente tenemos que investigarlo. Con la enfermedad profesional ocurre lo mismo. Estamos ante un proceso bastante similar que parte, como bien les digo, de una obligación legal marcada en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Les pongo en pantalla los dos artículos. Estamos hablando en primer lugar del artículo 16, que como bien ustedes saben, habla de la obligación de la elaboración y puesta en práctica del plan de prevención, la evaluación de riesgos y la planificación de la acción preventiva. Y el apartado 3 habla de un daño a la salud de los trabajadores. Cuando ocurra un daño a la salud de los trabajadores y las trabajadoras de la empresa, eh, debo de iniciar un informe con el objeto de adoptar unas medidas correctoras para que no se vuelva a producir. Lo mismo ocurre cuando hablamos del artículo 22, que también, como bien saben, con ocasión, ¿no? de la vigilancia de la salud, pues también se presenta, ¿no? la obligación legal de las empresas de elaborar un informe. Antes de empezar, me gustaría decirles que ya comentado ya por Oscar, ¿no? Que necesitamos para hacer una investigación, recoger, ¿no? Hacer una primera parte de acopio de la documentación. La primera, sin duda, es la que ya expuso Oscar en el CEPROS, ¿no? En la tramitación CEPROS, es que necesito tener, bueno, es qué modalidad organizativa tiene la empresa, porque obviamente va a tener funciones dentro de la investigación, es decir, si es propia el servicio de prevención propio, el técnico del servicio de prevención propio, em, va a formar parte del equipo para investigar, y si es ajeno, es el técnico del servicio de prevención ajeno. Hay que repasar la evaluación de riesgos laborales. Necesito saber cómo estaba evaluado ese riesgo o si no estaba, o sea, hay que incorporarlo dentro de la evaluación. Hay que repasar también los exámenes, los certificados, ¿no? de aptitud de los reconocimientos periódicos o iniciales hechos por los trabajadores y trabajadoras de la empresa, y repasar también cualquier informe que pueda ser relativo o que pueda indicar, pues, causas en relación a la enfermedad profesional. Por lo tanto, ¿cómo es el proceso de investigación? ¿Cuándo empieza? Bueno, pues empieza en el momento en que la empresa tiene conocimiento de la existencia de la enfermedad profesional, siendo la mayor parte de las veces nosotros, las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social, las que les informamos de esa situación. ¿Y cuándo termina? Bueno, pues termina una vez que elaboro un informe de medidas preventivas con
el único objetivo de que no vuelva a ocurrir. ¿Cuánto tiempo dura? Bueno, pues aquí no hay un tiempo establecido y puede ser muy variable en función de las circunstancias que nos encontremos. Eso sí, una vez que la empresa tiene conocimiento de su existencia, debe de iniciar ya el proceso. ¿Quién va a participar? Bueno, pues para mí para mí no, la investigación de las enfermedades profesionales es un proceso multidisciplinar en el que obviamente los delegados de prevención, delegados delegadas de prevención participan en en cumplimiento de la normativa. Decía antes la modalidad organizativa que tenga la empresa, es decir, el servicio de prevención propio, el servicio de prevención ajeno, participan y en función de dónde sea la enfermedad profesional, puedo tener muchos mandos o varios mandos intermedios implicados, incluso la propia dirección de la empresa. Em, Se trata de asignar tareas que empiezan en una primera fase por entrevistas, la primera entrevista o de las primeras entrevistas o de las entrevistas más importantes que hay que hacer es a la persona trabajadora afectada y requiere una entrevista por el área médico-laboral, hablo del área de medicina de trabajo, de vigilancia de la salud, que debe de tener una entrevista con esta persona y debe de revisar todo el expediente de esta persona. Obviamente, a la parte técnica le corresponde analizar toda la documentación que hay preventiva antes de la enfermedad profesional, es decir, el riesgo estaba evaluado, tenía medidas, las tareas se recogía dentro de las tareas del trabajador-trabajadora, a cuántos puestos de trabajo afecta dentro de la empresa, puedo tener alguien más afectado, afectada, es decir, hay que hacer un análisis de los puestos de trabajo a los que puede afectar, ¿no? Em, y ponerlo, ya digo, en valoración con la información médico-laboral. El objeto, ya lo dije, siempre es el mismo, es elaborar un informe de conclusiones eh, con cuántas medidas correctoras sean necesarias para que no vuelva a ocurrir. Pues se trata, obviamente, de darle una solución a esa enfermedad profesional. Al igual que mi compañero Oscar hablaba de guías de desarrollo en la que los profesionales pues se apoyaban, yo les invito a echar un vistazo a la guía que tienen en pantalla. Es una guía técnica en relación a cómo hacer una investigación de esta enfermedad profesional y también les hago una síntesis, ¿no? En relación a que al final y recordando un poquito cómo es la investigación de un accidente de trabajo, responde al qué tipo de enfermedad, al quién, al dónde, al cuándo, al cómo y al por qué. A qué en relación a la naturaleza, qué tipo de enfermedad tengo, al quién es características de la persona, ¿no? Personas afectadas, donde es revisar ese puesto de trabajo, revisar esas tareas o revisar ese entorno, ¿no? Para ver qué es lo que está pasando. Cuando, decíamos, en el momento en que se manifiesta de la enfermedad, independientemente de la longitud, ¿no? de esa enfermedad, cómo es qué está pasando, vía contacto de la persona con el agente y por qué es aparición de la enfermedad y origen de la enfermedad. Dando respuesta a todas estas preguntas, que ya digo, nos recuerda sin duda a la investigación del accidente de trabajo, podremos controlar y podemos gestionar la enfermedad profesional. Esta guía les digo que es muy útil y les recomiendo que si les toca dentro de sus empresas hacer estos informes de investigación, les recomiendo que le echen un vistazo porque, por ejemplo, no he escogido pues una enfermedad profesional respiratoria, no es, por ejemplo, leemos la neumoconiosis,
en este caso por el polvo de aluminio, y evidentemente, bueno, pues nos da recomendaciones. Dice, bueno, busquen, ¿no? Indagar sobre los antecedentes de exposición al aluminio metálico, a los óxidos de silicatos de aluminio, ¿no? O sea, es decir, la neumoconiosis asociada al polvo de aluminio, bueno, pues me está diciendo, bueno, pues que busque todos los antecedentes en relación, ¿no? Por lo tanto, le recomiendo que echen un vistazo. De la misma forma y a modo de una guía que también antes también comentó mi compañero Oscar, muy recomendable echar un vistazo a la guía de enfermedades profesionales publicada por el Instituto Nacional de Seguridad Social en este caso, porque tiene recogido, ordenado por agentes. Tiene unas fichas, ¿no?, de catalogación de las enfermedades profesionales que también sirven de ayuda. En pantalla les he colocado una, por ejemplo, del ácido sulfúrico, donde está ordenada por agente, subagente, el código, ¿no? Cómo se codifica, tal y como nos contó Oscar, a qué patologías eh, da lugar y importante también saber aquellas actividades donde se da ese riesgo, ¿no? Lo vemos aquí: producción, almacenamiento, manipulación de ácido sulfúrico, en este caso, ¿no? Fabricación de papel encerado, industria de explosivos, por lo cual también es muy recomendable cuando estoy en una situación de esta, echar un vistazo a esta guía, porque aunque tiene unas recomendaciones médicas, ¿no?, en el sentido de consideraciones clínicas, tiene una sintomatología y también indica una serie de pruebas complementarias que es necesario hacer. Y por último, y como recomendación, obviamente cuando estoy con un producto químico no me puedo olvidar de la lista de exposición de los productos químicos en relación a que si se trata de un producto químico el que lo produce, estamos ante una situación de VLA de corta duración o de VLA de valor límite ambiental de corta duración, y tengo que tener en cuenta si la persona afectada está en una de estas situaciones, ¿no? Bien, en síntesis, ¿de qué se trata entonces? Bueno, pues de tres ejes fundamentales. La primera es, y clave, es la entrevista médico-laboral del trabajador o trabajadora afectada. Necesitamos el relato de la persona afectada. Segundo, del análisis de la documentación preventiva previa a la aparición de la enfermedad profesional y, evidentemente, de la información obtenida a partir de la observación directa de las condiciones del puesto, puestos de trabajo afectados. O sea, estos tres ejes deben estar, ¿no?, en una investigación de una enfermedad profesional. Y así, pues evidentemente generaré un informe que tiene una parte de datos generales eh, que, no, que son importantes, sobre todo en relación a la antigüedad en el puesto de trabajo, y algo muy importante que pongo aquí, que son las tareas habituales. Es decir, es muy importante saber si se trata de una tarea ocasional o de una tarea muy habitual, o sea, una tarea que se hace todos los días. Después, obviamente, vamos a hablar de esa descripción del puesto. Vuelvo a hacer hincapié a las funciones y a las tareas que se realizan en ese puesto. Hago también mucho hincapié, o me parece muy importante, determinar cuál es el proceso productivo y el proceso de trabajo en la empresa, cuándo se da la exposición al riesgo, cuánto es el tiempo de exposición al puesto, al riesgo, perdón, y bueno, cuáles son los métodos de trabajo, los equipos de trabajo utilizados en ese puesto, ¿vale? A partir de ahí el informe obviamente tiene una parte de la evaluación, recapitulada de los riesgos identificados en la evaluación y del riesgo de exposición a la enfermedad profesional, y una parte dedicada a la vigilancia de la salud, ¿vale? Si se había tenido en cuenta la vigilancia de la salud o cómo se hace la vigilancia de la salud, y la parte fundamental, ¿no?, que son las medidas existentes, ¿no? ¿Qué tipo de medidas había ya puestas en la empresa y qué tipo de medidas correctoras hay que adoptar? Y aquí se trata de un abanico, ¿no? Aquí pueden ser muy diferentes. Podemos tener medidas de cambio
de tareas, o sea, cambio en el diseño del puesto de trabajo. Igual se trata para eliminar la enfermedad profesional de cambiar una serie de tareas en el puesto. Por lo tanto, tengo que coger el diseño del puesto de trabajo y decir, estas sí, estas son compatibles, estas no son compatibles. A veces se trata de cambiar algún elemento que se utiliza en el puesto. Pensemos en, por ejemplo, una enfermedad por un agente físico, o sea, digamos, un problema musculoesquelético que se trata, pues, al igual de eliminar la tarea, cambiar el tipo de maquinaria, o pensemos en una enfermedad profesional por un producto químico que podemos estudiar la posibilidad. Puede ser de EPIs o puede ser la posibilidad de eliminar el producto químico, ¿vale? O sea que a veces son pequeños, o sea, elementos, ¿no?, que se utilizan en las tareas. Pueden ser factores organizativos, es decir, el puesto de trabajo se compone por una serie de tareas y igual se trata, pues, de la rotación del personal en esa tarea. Tengo que evaluar también los agentes psicológicos porque puede producir un estrés, ¿no? Una vez que se ha generado la enfermedad profesional al trabajador o la trabajadora, y también pueden ser medidas de vigilancia de la salud. Es decir, las medidas correctoras al adoptar, pues, son muy diferentes y al final son una batería y al final salen del análisis de la información recabada en esas entrevistas y en esa documentación que tengo en prevención de riesgos laborales. ¿Vale? En otro orden, ¿no? O sea, es decir, y una vez que tengo, o sea, es hecho el informe de investigación, decirles que las responsabilidades legales de la enfermedad profesional también, o sea, estamos ante las mismas, una responsabilidad empresarial vinculada, evidentemente, pues al incumplimiento, ¿no?, de obligaciones legales y reglamentarias en materia de prevención de riesgos laborales, que, pues, digo, también porque son obviamente pues muy similares, o sea, en este sentido, las dos contingencias, la contingencia del accidente de trabajo y la contingencia de la enfermedad profesional, son muy similares. Estamos hablando de, están reguladas bajo la LISOS y son sanciones que se aplican tras la instrucción de un expediente a propuesta de la inspección de trabajo, y obviamente estas responsabilidades administrativas sin perjuicio que se den otro tipo de responsabilidades. Por lo tanto, nos encontramos, aparte de una responsabilidad administrativa, nos podemos encontrar ante un recargo de prestaciones, en el sentido de que saben ustedes que esto tiene una vertiente laboral, prestacional, ¿no? Nos encontramos ante una responsabilidad que está marcada en el artículo 164 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en que, bueno, pues que se da cuando existe, ¿no? Cuando hay una existencia de una enfermedad profesional reconocida por la mutua o mediante un proceso de determinación de contingencia, incumpliendo, pues, empresarialmente normas de prevención de riesgos laborales, y en el que hay un nexo causal entre el incumplimiento y la enfermedad, ¿no? Saben ustedes que se trata de un 30, que va de un 30 a un 50% del total de la prestación de la persona trabajadora, y también saben que no puede ser objeto de seguro alguno y que además, aunque se mantiene, aunque la empresa cierre. Obviamente también nos encontramos ante la posible existencia de la responsabilidad civil, es decir, hay que satisfacer los daños y perjuicios de la persona perjudicada, ¿no?, que saben que lo fija el juez con un carácter más o menos discrecional, y que parte parte, ¿no?, del seguro de responsabilidad civil de la empresa, ¿no? Y cuando se da, bueno, cuando hay falta de medidas preventivas, hay una relación entre las faltas de medidas preventivas y una protección insuficiente, ¿vale? Y por último, y bueno, pues en un grado superior también puede haber responsabilidad penal, que ya sabe que afecta, pues, tanto los empresarios, administradores, mandos intermedios y técnico, ya que el Código Penal recoge entre los artículos 136, perdón, 316, 318, 142 y 152 los delitos
contra la seguridad y la salud de los trabajadores y delitos de resultado. Y también, una vez ocurrida una enfermedad profesional, nos podemos encontrar con una situación de este tipo. Y ya para terminar, simplemente indicarles, para que lo tengan presente, un sistema de alertas que tiene el CEPROS, que esto va cambiando, y les comento cómo las alertas, ¿no?, que tiene en la actualidad. Se trata de un sistema de alertas creado por grupos del cuadro de las enfermedades profesionales, cuadro que expuso Óscar con anterioridad y recordamos así rápidamente. Uno, agentes químicos; dos, agentes físicos; tres, agentes biológicos; cuatro, inhalación de sustancias; cinco, enfermedades de la piel; y seis, carcinogénicos. Por lo tanto, se genera una alerta CEPROS a la autoridad laboral cuando hay una enfermedad profesional de un grupo 6, o sea, de un carcinogénico siempre. En un grupo 2, es decir, la causada por agentes físicos, cuando hay cuatro o más trabajadores en una misma empresa con la misma enfermedad profesional. Y para el resto de grupos, por así decirlo, para el químicos, biológicos, enfermedades causadas por inhalización de sustancias y enfermedades causadas por la piel, dice la norma que es cuando superan un periodo establecido, ¿no? Que, bueno, son periodos, no dice cuál es, pero son periodos largos, cuando hay dos o más trabajadores con la misma enfermedad profesional, que también me parece muy importante que lo conozcan y conozcan, ¿no? Como es una parte también del sistema CEPROS. Bien, pues hasta aquí hemos llegado. Óscar, cuando quieras, te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Sonia, por tu exposición. Estoy mirando aquí en el apartado de preguntas y respuestas. Tenemos algunas cuestiones, pero bueno, como ya nos hemos pasado un poquillo de tiempo, si hay una interesante, que en este caso no me hago la pregunta a mí mismo, ya te la hago yo a ti mejor, ¿sabes? Aunque después el resto de preguntas las contestaremos por correo electrónico, ¿vale? Pues que me parece interesante la pregunta porque, bueno, a lo mejor no ha quedado. Dicen que si también hay que hacer la investigación de una enfermedad profesional sin baja laboral. Sí, claro. Vamos a ver, yo trataba al principio de explicar la investigación de las enfermedades profesionales un poco para que conceptualmente yo la asimilo al accidente, que son contingencias completamente diferentes, ¿no? Lo digo porque hace tiempo también, o sea, tenemos que tener la misma conciencia en la investigación del accidente que de la enfermedad, independientemente que cause baja médica o no cause baja médica. Es decir, hay que hacerlo siempre. Se produce un daño a la salud, independientemente que cause unos días de baja o no. Por lo tanto, tengo que buscar la forma de prevenirlo y que no vuelva a suceder. Mejor que no haya causado baja, ¿no? Entonces, siempre hay que investigar, como siempre tengo que hacer un informe de investigación de un accidente sin baja, de la misma forma. Por lo tanto, sí, sí, tengo que buscar unas buenas prácticas, tengo que buscar prevenir y evitar que se generen enfermedades profesionales. Lo mismo que con los accidentes. O sea que siempre, 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 Oscar. Perfecto. Incluso actualmente me parece más importante investigar una enfermedad profesional sin Correcto, baja que en este correcto, caso que un accidente sin baja. Fíjate, por las correcto. repercusiones Mm, bueno, que por la Efectivamente. experiencia que tenemos puede llegar Mm, ujú, a ocurrir, ¿no? ujú. Pues el resto de cuestiones que no habéis comentado, pues cuando termine la webinar la vamos a recopilar las consultas y las contestaciones las enviaremos por correo electrónico. Pues antes de finalizar la webinar, vamos a dar unos apuntes rápidos que se enviará un certificado de asistencia que recibiréis los próximos días, que en nuestra página web tenéis también la relación de webinars programadas para los próximos, en este caso, final, lo que queda de mayo y junio. En este caso, la Junio. semana que viene tenemos la de fenómenos meteorológicos adversos, que también suscita tantas dudas y consultas, que tenéis a vuestra disposición en nuestro correo electrónico, prevención@mutua-medio intercomarcal.com, y nuestra línea a 900 107 925, ¿vale? Que igualmente la sesión la estamos grabando y se incorporará en la página web de Mutua Intercomarcal. Pues
Por mi parte, nada más, darle las gracias a todos los asistentes y que ha sido un verdadero placer, que espero haber cubierto la expectativa que mi compañera Sonia puso al final de la webinar así como muy alta y muchísimas gracias a todos. Sonia, si te quieres despedir, te paso la Sí, bueno, palabra. yo evidentemente espero que a todo el mundo le haya servido. Creo que se trataba, y sigo con el mismo listón, si lo quieres decir así, ¿no? Se trata un poco de aclarar, ¿no? Se trataba de aclarar qué hacer cuando me encuentro con una, ¿no? Cuando tengo una enfermedad profesional, tanto en la parte administrativa, en esa parte de gestión y en la parte preventiva, o sea, cómo hago, ¿no? O sea, qué tengo que hacer. Pero evidentemente, bueno, lo importante es tratar de prevenirlas, ¿no? Pero como es una contingencia completamente diferente al accidente de trabajo, creo que era, o sea, fue bueno, ¿no? Abordar desde el aula virtual de la mutua una jornada en este sentido. Así que nada, que espero que todo el mundo, que a todo el mundo que se ha incorporado a la webinar le haya servido. Muchísimas gracias a todos. Pues nada, con las palabras de mi compañera Sonia, que se expresa también, no puedo decir nada más, pues damos por cerrada esta webinar y esperamos vernos en las próximas. Buenos días y hasta la próxima. Buenos días.